buenas noches, amables televidentes de su espacio Justicia y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Para esta semana tenemos un contenido muy especial. Hablaremos de asuntos vinculados a la seguridad social, a salud, y en la segunda parte tendremos una entrevista con el magistrado procurador general de la Corte del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, el licenciado Felipe Restituyo, con quien estaremos hablando respecto del nuevo Código Penal y lo que es la función del Ministerio Público. Así que no se pierdan esa importante entrevista. Recientemente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó una resolución que incrementa la cobertura de medicamentos del Plan Básico de Salud de 3,000 pesos a 8,000 al año. Realmente esta era una queja que manteníamos todos los usuarios, porque realmente una cobertura de 3,000 pesos de medicamento era muy insignificante. Cualquier receta sencilla pues superaba con creces el monto de 3,000 pesos. También ha sido aumentada la cobertura de medicamentos, porque también cuando el usuario iba a la farmacia a comprar un medicamento, simplemente le decían de que eso no estaba dentro del catálogo que cubre el Plan Básico de Salud. De tal modo que esto es un respiro para todos los usuarios. También algunas enfermedades pues también tendrán cobertura, enfermedades catastróficas. Esto también es positivo porque en República Dominicana muchas veces hay muchas personas que aún teniendo el seguro, pues cuando lo necesitan realmente, que son con enfermedades costosas y estudios costosos, pues realmente no tienen cobertura. Queremos comentar una sentencia de mucha trascendencia dada por el Tribunal Constitucional. La sentencia es la 489-15 del 6 de noviembre de este año. Esa sentencia declaró inconstitucional el artículo 5 de la ley 491-08 que modificó la ley de casación. Ese artículo 5 establece que para interponer un recurso de casación contra una sentencia dictada por una corte de apelación o por una sentencia dictada en última instancia, esta debe contener un monto de 200 salarios mínimos, o sea, mínimo ese monto, del más alto del salario mínimo del sector privado. Realmente esto causaba prácticamente indefensión en algunos casos, porque muchas veces cuando la sentencia no sobrepasaba esos 200 salarios mínimos del más alto del salario mínimo, esto entonces conllevaba a que el usuario no podía interponer recurso de casación y se privaba de que un tribunal supremo pues decidiera al respecto. La Suprema Corte de Justicia, en lo que tiene que ver con el control de la legalidad, pues tiene la última palabra, es decir, es el órgano de cierre, como lo es el órgano de cierre en materia constitucional y tribunal constitucional. Entonces el usuario se veía privado de ese derecho. En ese sentido, el Tribunal Constitucional dio una sentencia exhortativa donde sugiere a la Suprema Corte de Justicia o al Congreso someter un proyecto de ley para modificar dicho artículo, y para ello otorga un plazo de un año. Esperamos entonces que el Congreso o la Suprema Corte de Justicia en ese plazo pues puedan someter el recurso correspondiente. Queremos también seguir hablando de lo que es el dengue y ahora el otro virus del Zika. Realmente el dengue ha seguido causando muerte en la República Dominicana. Los hospitales están abarrotados de personas con dengue. Sobre este tema, realmente la ciudadanía tiene confusión en cuanto a quién es que debe responder por dicha enfermedad. Por un lado, debemos decir que el Ministerio
de Salud Pública tiene la obligación de prevenir enfermedades colectivas, es decir, enfermedades contagiosas, aplicando algunos programas preventivos, pero esto es responsabilidad de todos. También tienen responsabilidades las escuelas, las juntas de vecinos, todos los ciudadanos, las familias, porque hemos estado acostumbrados a que el Estado tiene que resolverlo todo. Y realmente el Ministerio de Salud Pública pues no puede trasladarse a cada hogar para que tomen las medidas preventivas. Es un asunto de cuidado de cada uno. Pero por otro lado se alega de que ha habido negligencia por parte del personal de salud en el manejo del dengue. Incluso esa negligencia ha sido admitida por la ministra de Salud. Vamos a ver, señor director, qué dice la ministra de Salud respecto del dengue y los diagnósticos errados que ella dice que se han estado manejando por parte del personal de salud en los hospitales. Adelante, señor director. Y fallas del seguimiento de los signos vitales de los pacientes hospitalizados. Cada médico, cada médica dominicana, al ver un paciente con fiebre, con dolor abdominal, o sin el dolor, sin signos de alarma, pero con fiebre, sin otros signos o síntomas evidentes de otra enfermedad, tiene que pensar en dengue. Los principales problemas identificados son errores de diagnóstico, manejo inapropiado de los líquidos endovenosos y fallas del seguimiento de los signos vitales de los pacientes. Bien, en un sistema, pues como hemos dicho en otros programas, el Ministerio de Salud Pública entonces debiera responder por las muertes de tantas personas, porque si han muerto tantos pacientes y ha habido negligencia médica, entonces esos médicos conjuntamente con los directores de hospitales y con el Ministerio de Salud Pública pues debieran ser demandados por parte de los familiares cuyos pacientes lamentablemente han perdido la vida. Y es que el artículo 148 de la Constitución consagra esa responsabilidad patrimonial por parte del Estado y sus agentes. Es decir, a partir del año 2010, la República Dominicana, al inaugurar una constitución con un Estado social, democrático y de derecho, entonces debe proteger a todas las personas. La función principal del Estado es proteger los derechos fundamentales de la persona, incluso una protección efectiva a la Constitución, es decir, no cualquier protección, sino una protección efectiva. Y dentro de esa protección efectiva, entonces está garantizar la vida de todas las personas. Pero también existen sanciones disciplinarias y la ministra de Salud tampoco ha aplicado ningún tipo de sanción a esos médicos que ella dice que ha habido negligencia. Y da la apariencia de que ciertamente ha habido negligencia por parte del personal médico, porque realmente ningún paciente está supuesto a morir por dengue, al menos que no tenga otras complicaciones que conlleven de que éste quizá tenga que morir, pero recibiendo las atenciones adecuadas y observando el protocolo que se debe seguir, entonces se supone de que ningún paciente debe morir, razón por la cual el Estado Dominicano entonces está en falta porque realmente ha habido muchas pérdidas humanas. En otro orden, queremos presentar lo que ha sido la posición de Waldo Ariel Suero, quien en ese momento, cuando dio esas declaraciones, era candidato a dirigir el Colegio Médico Dominicano, y este entonces tiene una posición distinta a la de la ministra de Salud. Así que vamos a ver, señor director, el video del doctor Waldo Ariel Suero.
Es el único país en el mundo donde nos echan la culpa a nosotros por inoperancia, incapacidad y falta de recursos económicos de estas autoridades de cara a los problemas de salud de este país y de manera especial el dengue. Son respuestas muy irresponsables del Ministerio de Salud Pública. Lo que pasa es que el Ministerio de Salud Pública ha fracasado frente al dengue. Ha fracasado y quiere buscar un chivo expiatorio. Es el único país. Bien, seguimos aquí comentando, pues realmente el doctor Waldo Ariel Suero tiene una posición distinta. Él dice de que no ha habido tal negligencia y que el Estado ha fracasado en lo que es la lucha contra el dengue. Realmente no se puede decir que ha fracasado, lo que debemos decir es que ha habido debilidades, porque no solamente el Ministerio de Salud Pública tiene la responsabilidad de prevenir, sino que es una responsabilidad de todos. También queremos pasar una entrevista donde Ruby Pérez habla del estado de incertidumbre en que se vive en la República Dominicana y que prácticamente se siente desolado y que estaría dispuesto hasta marcharse del país. Vamos a ver, señor director, lo que Ruby Pérez nos habla en esta entrevista. Yo tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por sus hijos, tengo miedo por mis sobrinos, tengo miedo por la juventud que viene subiendo. Aquí hay una inversión de valores falsos muy grande. Aquí lo que se le está enseñando a los jóvenes es que tú te puedes ganar la vida y ser cosas muy grandes sin tener que matarte estudiando. Me da pena, me da vergüenza ver que en este país a diario la televisión, la prensa y todo lo que incita a la juventud es a que se metan en negocios ilícitos los varones y las hembras, a que las mujeres vendan su cuerpo porque así es más fácil y mejor. Yo no entiendo qué va a pasar en la República Dominicana. Yo estoy sumamente desencantado de todo aquí en este país. O hay que ser político, militar o estar en negocios extraños para uno poder vivir. Si por mano del demonio a ti se te trae un motorista en la calle, tú manejando, te hacen la vida imposible porque quieren sentar precedente contigo. No puedes salir de la cárcel, ni vas a salir de la cárcel, te la ponen en China. Yo ando con miedo en la calle. Pero cualquiera mata 5, 6 o 7 y al día siguiente está en la calle. Yo no entiendo qué hacen esos abogados que lo sacan tan rápido. Entonces, ¿qué está pasando, señores? Deténganse a pensar, políticos, gente de este país. Deténganse a pensar porque va a haber una fuga de valores. Yo estoy vendiendo todo, yo me quiero ir del país porque tengo miedo que a una familia mía le pase algo, que a mí me pase algo. Entonces, yo no sé lo que hay que hacer, yo no sé porque yo no soy ni político, ni sé nada de eso. Soy totalmente neófito en el asunto. Pero yo, por ejemplo, miro otras sociedades como Singapur, que el gobierno dijo que hay problemas con el narcotráfico, hay problemas con asesinatos, hay problemas con robo. Ok, ustedes me permiten que yo haga algo. Ok, toda la persona que entra a Singapur le dan un malvete y le dice, mire, léalo bien, detenidamente. Y ese malvete dice, si usted trae algún tipo de droga, déjeselo a un oficial de inmigración para que cuando usted se vaya se lo entreguen. Si lo encontramos con droga o consumiendo droga en las calles de este país, es pena de muerte, sin apelación alguna. Si lo encontramos traficando con droga, pena de muerte. Si usted mata a alguien y no es en defensa propia, usted mató a alguien por robarle o por quitarle, usted tiene pena de muerte. Y el tipo tiene 2 o 3 periodos presidenciales reelectos. Yo tengo miedo. Bien, realmente son declaraciones un poco preocupantes. Quizá así piensan miles de dominicanos, pero no lo expresan. Este programa llega a ustedes gracias a la Clínica de la Piel, doctora Katia González, calle Inver, número 56,
casi esquina San Francisco, con teléfono 809-244-1187. Enfermedades de la piel, pelos y uñas. También fábrica de Blocks Rivas, venta de materiales para la construcción, Avenida Olegario Tenares en Castillo, 829-513-0739. Cabañas Sadel, donde comienza el placer, carretera San Francisco, Villa Tapia. Habitaciones confortables para pasar un momento agradable. Oficina de abogado licenciado Jorge Alberto Fernández, calle Emilio Prudón, número 25, casi esquina 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís, con teléfono 809-352-9658. Nazario Risec, importadores y exportadores de cacao, presente en el pasado y en el futuro de San Francisco de Macorís, calle El Carmen, número 5, con teléfono 809-588-2286. Oficina de abogado licenciado Marino Rosa, especialidad en Derecho Civil y Laboral, calle Club Leones, número 4, próximo al Palacio de Justicia, con teléfono 809-725-1020. Agrimensor Damián Acosta, saneamiento de lindes, refundición, 27 de febrero, Plaza Yusel, apartamento 102, aquí en San Francisco de Macorís. También Degni Taxi, responsabilidad y precisión, 809-588-8888. Licenciado Bienvenido Canario Acosta, abogado notario, calle José Reyes, número 38, aquí en San Francisco de Macorís. Y el doctor Bernabé Polanco, médico urólogo, enfermedades de las vías urinarias, próstata, disfunción eréctil, Centro Médico Siglo XXI. Bufete Jurídico Guzmán Tejada, licenciado Martín Guzmán, especialidad en Derecho Civil y Laboral, 27 de febrero, esquina Emilio Prudón, con teléfono 809-588-7045. Y Colchonería Rosado, venta y reparación de colchones y muebles, materiales de tapicería en general, Avenida Libertad, salida a Tenares. Seguimos aquí en su programa Justicia y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Nos damos una pausa comercial y luego regresamos con más contenido. Degni Taxi SRL, responsabilidad a todas horas, rapidez, servicio personalizado, confort, personal capacitado, la mayor flotilla de unidades para toda ocasión, aeropuertos y mudanzas a todas partes del país. 809-588-8888 y 588-1212. Degni Taxi, confianza y seguridad a todas horas. Seguimos en su programa Justicia y Sociedad. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. Se trata del concubinato. Es un tema apasionante tanto para hombres como para mujeres. Bien, la palabra concubinato viene del latín concubinare, que quiere decir vida marital entre un hombre y una mujer. Originalmente, el concubinato se daba entre personas que tenían impedimentos matrimoniales. Lo que quiere decir que unión libre y concubinato no se puede decir que es lo mismo. La unión libre se daba entre personas que no tenían impedimentos matrimoniales. Tradicionalmente, la relación entre concubinos ha sido tratada con cierta discriminación. Incluso Napoleón Bonaparte, ideólogo del Código Civil francés del año 1804, llegó a decir que si la pareja no se sometía al matrimonio, entonces el derecho debía ignorarlo. Es decir, no debía protegerlo. Y realmente, pues, ha sido así. En la República Dominicana, en el año 2001, se dio una sentencia donde por primera vez se reconoce el derecho que tenía una concubina de demandar la reparación en daños y perjuicios
por la muerte de su compañero que murió en un accidente. En esa ocasión, el tribunal de Bonao, pues, dio la sentencia donde reconocía la calidad que tenía esa concubina para solicitar la reparación del daño de su compañero de vida que murió en un accidente, bajo ciertas condiciones que estableció esa sentencia. La misma fue recurrida ante la Corte de La Vega, la Corte revocó esa sentencia y luego recurrió en casación la concubina, y la Suprema Corte de Justicia entonces sentó un precedente y estableció algunas condiciones bajo las cuales pues una persona tiene calidad para accionar en justicia, aunque no haya celebrado un matrimonio. Dentro de esas condiciones se señaló la notoriedad, la singularidad, ausencia de solemnidades, la apariencia de matrimonio y también la duración. La Suprema Corte de Justicia estableció un plazo de 5 años. Sin embargo, conforme a nuestro criterio, entendemos que no necesariamente una pareja tiene que tener 5 años para que se pueda considerar con apariencia de matrimonio. Porque existen parejas, quizás con 10 años, que tienen menos estabilidad y menos apariencia de matrimonio que una que tenga 3. De tal modo que no necesariamente hay que tener ese tiempo de los 5 años. Pero bien, el constituyente, en la Constitución del 2010, ya constitucionaliza lo que es la familia de hecho o consensual. Es decir, ahí le da un tratamiento semejante a la familia que ha celebrado un matrimonio. En el artículo 55, numeral 5, ahí se establece que la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libre de impedimentos matrimoniales, generará derechos y obligaciones de conformidad con la ley. Lo primero que vemos ahí en ese artículo es que el constituyente manda al legislador ordinario para que cree una ley que reglamente esa relación de hecho. Pero bien, de ahí de ese artículo también se desprenden algunos elementos. Cuando dice que la unión singular y estable de un hombre y una mujer, ahí entonces tenemos el primer elemento, que es la singularidad. Esa singularidad quiere decir que ninguno de los dos debe estar unido a otra pareja bajo ninguna circunstancia. Ni al hombre se le debe conocer otra pareja, ni a la mujer tampoco se le debe conocer otro hombre. Pero también ahí le habla de la unión de un hombre y una mujer. Quiere decir que debe ser de ambos sexos. Si es posible entre personas del mismo sexo, ya sería discutible, en otro momento podríamos hablar de ello. Mientras tanto, nos conformamos con eso. Entonces, también ahí nos habla de la estabilidad, unión singular y estable entre un hombre y una mujer. Quiere decir que no puede ser una relación pasajera. También le habla de libre de impedimentos matrimoniales. Eso quiere decir que ninguno de los dos puede tener impedimento matrimonial, es decir, no pueden ser familia o no pueden estar casados. Hay otro elemento que, aunque no se resalta ahí, pero que la doctrina ha hecho acopio de él y también la jurisprudencia, es el elemento de la cohabitación. La cohabitación es un elemento fundamental en este tipo de relación. La cohabitación quiere decir convivir en un mismo espacio, compartir un domicilio, compartir la intimidad, es decir, hacer aquellas cosas que haría una pareja normalmente. Ahora, no quiere decir que si por alguna razón esa pareja deja de tener intimidad por algún otro motivo, no quiere decir que no esté caracterizada ese tipo de relación. Pero debe haber un compartimiento del techo y del lecho. Cuando hablamos del lecho nos referimos a que debe haber la posibilidad de la intimidad. Eso quiere decir entonces que una pareja que viva en diferentes países y que no han tenido un domicilio común, si no tienen cohabitación, entonces estaría muy débil para probar la caridad ante un tribunal.
dado todos estos elementos y otros que señala la doctrina y la jurisprudencia, entonces un concubino o una concubina tendría las mismas condiciones que una pareja que ha celebrado un matrimonio. Por lo tanto, en una partición de bienes, pues deben entonces tocar en partes iguales, si se asemeja entonces a un matrimonio. Ahora bien, ¿qué sucede? Que a veces se alega de que esa mujer no trabaja, a veces alega el hombre. Sin embargo, debemos decir que la Constitución del 2010 pues reconoce la labor que realiza la mujer en el hogar como una actividad productiva y que produce riqueza. Lo que quiere decir que ese alegato pues ya hoy en día no tiene mucho sostén jurídico, de que a veces el hombre dice, esa mujer no le corresponde nada porque ella no ha aportado nada, es decir, ella no trabaja, no produce. Sin embargo, produce porque ejerce una labor en la casa. Entonces, vistas las cosas así, entonces cada uno debe probar en qué ha consistido su aporte al patrimonio que tienen en común. Ya esa partición se regirá como cualquier otra partición cuando ya un matrimonio se haya disuelto. Debemos decir de que aunque no existe una ley que regula el concubinato, pero nada quita que si una pareja desea, pues puede reglamentar mediante un acto notarial la forma como ellos entienden que se debe regir esa relación. De tal modo que mientras más claridad, más amistad. Además, queda un punto de partida de cuándo inició esa relación y qué tenían cada uno de ellos al momento en que se unieron. Si pueden hacer un inventario de los bienes que cada uno tiene en ese momento, y de esa forma, pues, si se produce una partición, una disolución de esa relación, pues, sería mejor. Bien, mis amigos, estamos aquí en su programa Justicia y Sociedad. Nos vamos a una pausa comercial y en un instante regresamos con el magistrado procurador general de la Corte, Felipe Restituyo, quien tiene temas importantes para ustedes referente al nuevo Código Penal. Tecnitaxi SRL, responsabilidad a todas horas, rapidez, servicio personalizado, confort, personal capacitado, la mayor flotilla de unidades para toda ocasión, aeropuertos y mudanzas a todas partes del país. 809-588-8888 y 588-1212. Tecnitaxi, confianza y seguridad a todas horas. Como Juan Salvador Gaviota, un hombre supo que para alcanzar sus sueños y servir a causas superiores tenía que separarse de la manada y volar muy alto, sin temer los riesgos de caer en los acantilados de la vida. Desde Tierra Santa este hombre soñó una gran ciudad, en la que formó una gran familia, que fundó una gran empresa. Grupo RICET, presente en el pasado, en el presente y en el futuro de San Francisco de Macorís y el país. Seguimos aquí en su programa Justicia y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. En esta noche tenemos la grata presencia del magistrado Procurador General de la Corte,
del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, licenciado Felipe Restituyo, un prestigioso procurador y jurista, amigo de mucho tiempo, y para nosotros es un orgullo contar con él, con su presencia aquí en esta noche. Buenas noches, magistrado. Buenas noches, doctor, y feliz de estar en este prestigioso programa también, a sus órdenes. Muy bien, en esta noche vamos a hablar del nuevo Código Penal que entrará en vigencia en diciembre, el 19 de diciembre, pero antes quisiéramos que usted nos diga qué es lo que es el Ministerio Público, cuál es su rol fundamental y cuál es la función del procurador, porque normalmente la gente oye mucho el fiscal. Entonces, ¿cuál es el rol del fiscal y cuál es el rol del procurador? Ok. Bien, reiterar las buenas noches para todo el público televidente de este prestigioso programa. El Ministerio Público es el brazo ejecutor principal de la política criminal del Estado Dominicano, ya que junto con la Policía Nacional y otros actores del sistema, digamos el Poder Judicial, pues completamos esa parte que tiene que ver con el marco legal y el marco operacional para lograr efectivamente la aplicación de la política criminal, que no es más que un conjunto de medidas adoptadas por el gobierno central, tendentes a prevenir ciertos delitos y ya en caso que se produzcan esos delitos, pues combatir efectivamente ese delito. Ahora, esas infracciones, prácticamente. Entonces, esa es la función principal del Ministerio Público, el brazo ejecutor de la política criminal del Estado Dominicano para poder llevar a cabo efectivamente esas políticas. Ya en el marco prácticamente operacional, pues tenemos una ley orgánica que rige la actuación del Ministerio Público. En esa ley orgánica, por ejemplo, se hace una distribución de los roles que tiene cada Ministerio Público. ¿Cómo se divide? Empezamos por la parte más baja, que es el fiscalizador ante los juzgados de paz. Este Ministerio Público pues es encargado de, en esos distritos o municipios de la República Dominicana, pues ser el representante en esa localidad del Ministerio Público. Ya, por ejemplo, cuando se trata de los fiscales que trabajan en la provincia, en la cabecera, pues todos sabemos cuál es el rol de titular, que no es más que gerenciar la función directa y la supervisión inmediata de cada uno de esos ministerios públicos para vigilar que sus actuaciones sean conforme a la Constitución, conforme a la ley, y que cualquier situación que pueda derivar en una falta cometida por un Ministerio Público, pues es la primera persona que se entera y trata de buscar y de aplicar las sanciones correspondientes. En el caso de los procuradores generales de corte, pues tenemos una función mucho más amplia, en el sentido que coordinamos un departamento judicial, es decir, pueden ser 4 hasta 5 provincias a nivel nacional. En nuestro caso coordinamos desde la provincia de Hermanas Mirabal, provincia Duarte, la provincia María Trinidad Sánchez y la provincia de Samaná. Son 4 provincias que están bajo nuestra dirección. ¿Qué hacemos nosotros como procuradores generales de corte? Bueno, aparte de conocer de los recursos de apelación que llegan tanto de las medidas de coerción como de las sentencias condenatorias que llegan a la corte, tenemos que conocerlas, pues en el caso del titular, que también, en el caso mío, su audiencia también, pues debo vigilar porque en esas provincias, realmente efectivamente los titulares estén desempeñando la función que por ley y por la Constitución fueron juramentados para hacer esa función. Entonces, tenemos que coordinar todo con ellos, pues toda la aplicación de la política criminal del Estado en esa provincia. Eso significa, magistrado, que si un ciudadano cualquiera de otro distrito judicial, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, tiene alguna queja un poco seria respecto del funcionamiento de un ministerio público, pues tiene la posibilidad de interponer alguna queja ante el Procurador General de la Corte respecto de ese funcionario. Así es, cualquier persona puede visitar nuestras oficinas que están ubicadas en la segunda planta del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís para interponer cualquier denuncia, cualquier querella que ellos entiendan que un fiscal no ha actuado conforme a la Constitución y a la ley. Y nosotros pues tramitamos, dependiendo de la denuncia o de la querella, pues podemos resolver en nuestra oficina, o también podemos remitir las actuaciones al Director Nacional de Persecución del Ministerio Público, que es el magistrado Juan Amado Salón Santana, para que sea él quien decida una comisión para que investigue a ese fiscal. Pero tienen todo el derecho de ir a nuestra oficina y será atendido como la ley así lo establece. Bien, mis amigos, estamos conversando con el magistrado Felipe Restituyo, Procurador General de la Corte. Con el permiso del magistrado, vamos a aprovechar el momento para enviar
un saludo a algunas personas que nos están viendo en este momento. Okay. En Sánchez, el comunicador Rofi Capel, quien es un fiel oyente, un fiel televidente de este espacio. La doctora Águeda Vargas, aquí en San Francisco de Macorís. Y el licenciado Kelvin Taveras, quien también es un fiel oyente o televidente de este espacio Justicia y Sociedad. Magistrado, hablemos ahora del nuevo Código Penal. Tenemos actualmente un Código Penal obsoleto, que fue concebido en el año 1804, y el legislador dominicano, pues, ha entendido de que era necesario reformar ese código de tal modo que se ajustara a las necesidades de estos tiempos y que respondiera a los nuevos tipos penales o nuevos hechos y que quizás no estaban tipificados como tales en el código vigente y que ya entrará en vigencia otro el 19 de diciembre de este año. ¿Cuáles son las principales novedades o tipos penales que trae ese código penal? Bien, es importante destacar que realmente la criminalidad pues avanza quizás más rápido que lo que el Estado como policía criminal pueda hacer para evitar, para prevenir los actos delincuenciales en sus distintas manifestaciones y el combate efectivo a ellos. Por eso nuestros legisladores y el pueblo en general, un reclamo nacional, pues se pedía la modificación o la creación de un nuevo código penal que se ajustara a los nuevos tiempos para combatir efectivamente para prevenir en un sentido la criminalidad, pero también para combatir efectivamente la criminalidad. De ahí que el nuevo Código Penal de República Dominicana tipifica varias infracciones que en la actualidad, aunque de una forma u otra esos delitos se cometían en República Dominicana, su castigo era un tanto difícil de hacer porque no teníamos un marco legal. Para ponerte un caso, por ejemplo, el feminicidio. Aunque se estaban castigando a los hombres que de una forma u otra lamentablemente daban muerte a su pareja actual, expareja, en fin, no teníamos la figura de feminicidio en nuestro Código Penal. Sin embargo, en el Código Penal, que ya va a entrar en vigencia el mes de diciembre, tenemos tipificado la figura del feminicidio, entre otros. Está el genocidio, por ejemplo, que tampoco estaba tipificado en nuestro Código Penal. Crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, desaparición forzada de personas, no estaban tipificados en el Código Penal que actualmente está vigente. Entonces la sociedad dominicana, pues, en esa necesidad, pues, ha promulgado una ley que creo que va, de una forma u otra, a ser parte importante de lo que es el combate efectivo a la delincuencia en la República Dominicana. Muy bien, lo que tiene que ver con la imposición de penas. En el actual código, la pena máxima es de 30 años para algunos crímenes, como el parricidio, así es, infanticidio, asesinato, envenenamiento. Pero el nuevo Código Penal, ¿cuál es la modalidad de pena y cuál es la pena máxima y para cuáles crímenes se ha contemplado una pena mayor que la que actualmente existe? Bueno, la pena máxima que el Código Penal, que va a entrar en vigencia próximamente, plantea, es una pena de 40 años, o sea, es los tipos penales comunes, esa es la pena máxima hasta 40 años. Ahora bien, hay un cúmulo de penas y este cúmulo de penas puede llegar hasta 60 años de prisión, o sea que es una pena bastante grave, digamos la primera cadena perpetua, si fuera en el sistema norteamericano. En la República Dominicana puede llegar hasta 60 años el cúmulo de penas, por lo tanto consideramos que es un salto de un 50% prácticamente, de 30 de un 100%, de 30 a 60, o sea, se ha incrementado la pena a 60 años, por lo tanto, penas, por ejemplo, privativo de libertad, de 4, por ejemplo, de 1 hasta 4 años, y de 4 a 10, y de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Yo creo que son penas que de una forma u otra van a responder en el clamor del pueblo dominicano en ese aspecto, como pena privativa de libertad. Ahora bien, las penas que contempla el nuevo Código Penal no solamente es pena privativa de libertad, también van acompañadas de otras medidas sociojudiciales y medidas de seguimiento que se le va a dar al imputado, ya que sea durante el cumplimiento de la pena, si es condicionada, o una vez terminado el cumplimiento de la pena privativa de libertad, pues se le va a dar seguimiento. El juez de ejecución de la pena va a dictar algunas disposiciones
conjuntamente con el mismo tribunal de juicio, para que el momento que se produzca la sentencia condenatoria, pues esa persona sepa que una vez cumplida la pena privativa de libertad, también tiene que seguirse sometiendo a las demás medidas de seguimiento que el tribunal le va a imponer, que el juez de ejecución de una pena va a tener que darle seguimiento. Esto en aras de evitar que las personas que delinquen cumplan una pena y el Estado pues se desinteresa de su situación. Entonces lo que se busca es que el Estado, a través del juez de ejecución de una pena, tenga un poco de vigilancia sobre esas personas que han delinquido y han cumplido con la pena. Muy bien, estamos conversando con el magistrado Felipe Restituyo. Magistrado, tengo entendido que el Código Penal trae algunas modalidades diferentes del cumplimiento de la pena, de tal modo que una persona, por un hecho no muy grave, pues pueda cumplir la pena, una parte en libertad y otra parte en prisión. ¿Cómo usted valora esta modalidad que trae el nuevo Código Penal? Para mí es una novedad muy importante, porque realmente efectivamente para aquellos delincuentes o imputados condenados a penas menores, digamos, 1 año, 2 años, 3 años, que estas personas puedan cumplir la pena, digamos, fraccionada. Una parte en el centro penitenciario y otra parte haciendo otras actividades propias de su profesión u oficio. En el caso de los profesionales, que por un médico condenado a 1 año de prisión o a 2 años de prisión, puede perfectamente permanecer un tiempo en la cárcel, el fin de semana lo puede permanecer haciendo otras actividades, o viceversa. Puede trabajar, por ejemplo, durante la semana y el fin de semana recluirse en prisión. También habrán formas de cumplir la pena en horario nocturno, es decir, usted va a trabajar todo el día y de noche se va a ser trasladado a la cárcel. La semilibertad, por ejemplo, que es en conjunto esa modalidad, es importante porque ya el interno sabe que tiene derecho a que una vez sea condenado de manera definitiva, él puede pedir al tribunal, digamos, en grado de, o en juicio, pues realmente que se disponga que en caso de condena, pues que se cumpla de esa forma. Y si no lo pide el imputado, pues el juez está en la obligación al momento de dictar la sentencia condenatoria, pues establecer este tipo de modalidades. Obviamente que el comportamiento del imputado durante los pocos días que ha permanecido en el penal será también tomado en cuenta para poder ser beneficiado con esa situación. Magistrado, un televidente nos ha escrito a través de WhatsApp y nos hace la siguiente pregunta, que como el Ministerio Público tiene la función de investigar los hechos criminógenos, si algunos hechos no son denunciados, esto no podrían esto quedarse impugne, dado que el Ministerio Público a veces no hace una investigación oficiosa, especialmente cuando se trata de tipos penales de acción pública. Pero nos gustaría que luego de la pausa nos responda a esa pregunta. Dignitaxi SRL, responsabilidad a todas horas, rapidez, servicio personalizado, confort, personal capacitado, la mayor flotilla de unidades para toda ocasión, aeropuertos y mudanzas a todas partes del país. 809-588-8888 y 588-1212. Dignitax, confianza y seguridad a todas horas. Como Juan Salvador Gaviota, un hombre supo que para alcanzar sus sueños y servir a causas superiores tenía que separarse de la manada y volar muy alto, sin temer los riesgos de caer en los acantilados de la vida. Desde Tierra Santa este hombre soñó una gran ciudad, en la que formó una gran familia, que fundó una gran empresa. Grupo Risset, presente en el pasado,
en el presente y en el futuro de San Francisco de Macorís y el país. Programa Justicia y Sociedad. Queremos enviar un saludo al distinguido profesor Leonardo Ramos, que también pues le da seguimiento a este programa, así como también a la licenciada Anelia Saldívar. Magistrado, entonces, volviendo con la pregunta que hacíamos, de que si algunos crímenes no se quedan impugnes porque la víctima no lo denuncia, o nadie lo denuncia, y el Ministerio Público, que tiene la obligación de investigar de oficio los crímenes de acción pública, o sea, tampoco lo investiga. ¿Qué le parece a usted este parecer de ese amable televidente? Bien, en los delitos de acción pública, vamos a cambiar en las infracciones ya graves o menos graves o leves, como se llaman prácticamente en la nueva legislación, es una obligación del Ministerio Público investigar todos los delitos de acción pública. Es una obligación. Ahora, en los delitos de acción pública en instancia privada, la víctima puede promover la investigación de ese delito. Ahora bien, si el Ministerio Público de una forma u otra tiene conocimiento de la comisión de un tipo penal, digamos de acción pública en instancia privada, tiene el deber de oficio también apoderarse de esa investigación en el orden siguiente, conservar todos aquellos medios probatorios que puedan ser útiles a los fines de procesar a esa persona, así como también de proteger a la víctima si en un momento dado está en peligro. O sea, es un deber del Ministerio Público proteger a la víctima, no importa que sea de acción pública pura o acción pública en instancia privada. En conclusión, cualquier tipo penal que el Ministerio Público tenga conocimiento de ello, sea de acción pública en instancia privada o sea de acción pública, está en el deber, en la obligación de investigar esa infracción. Muy bien, magistrado, en lo que tiene que ver ya con lo que es el Ministerio Público en este departamento judicial, ¿cuál ha sido la labor que ya usted en su nueva gestión de procurador, porque aunque tiene mucho tiempo en el Ministerio Público, Sí. pero ya en la titularidad del mismo, me parece que tiene un año, menos Sí. de un año más o menos. Así es. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese rol ya del titular del Ministerio Público en esta región, en este departamento, en lo que tiene que ver con la política criminal de la cual forma parte el Ministerio Público? Bien, lo primero que yo hice fue cuando llegué como titular a la Procuraduría, es enfocarme en la educación, digamos, continuada de los fiscales, porque entiendo que de una buena preparación en cuanto a la investigación, en cuanto a la formulación, por ejemplo, de la acusación, de las vías recursivas, depende en gran parte del éxito del Ministerio Público. En cuanto a la función educativa, hemos logrado dar 2 cursos ya, uno que tenga que ver plenamente con la área de investigación y de formulación precisa de cargos, y el otro ya con la vía recursiva, que fue recientemente que se pudo implementar. Y ahora vamos a implementar un taller por varios días sobre el Código Penal que entra recientemente. Nosotros en nuestra labor hemos aplicado la directriz que la Procuradora General de la República, el licenciado Francisco Domínguez Brito, nos ha encomendado para tratar de, primero, prevenir la delincuencia y segundo, pues combatir este delito en caso de que ocurra. En ese sentido, pues las distintas fiscalías, los distintos departamentos, hemos trazado algunas líneas tendentes a llegar a la sociedad al plano más elemental para tratar de desde ahí pues formular políticas articuladas junto con ellos. Por ejemplo, aquí funciona la Casa Comunitaria de Justicia. Esa es una creación que conjuntamente con Participación Ciudadana, la USAID y la Fiscalía de Duarte en caso concreto, pues esa casa está abierta ahí para dirimir algunos conflictos barriales, para que no lleguen hasta la Fiscalía Principal. Entonces, eso es parte de la política del Estado. Cuando tú logras, por ejemplo, prevención de ciertos delitos, que es la función principal que esta Casa Comunitaria, y resolver algunos conflictos que ocurren en ese barrio, pues tú estás aplicando correctamente la política criminal del Estado. Así como también la coordinación entre la Policía Nacional, por ejemplo, para la aplicación de técnicas de investigación que tiendan, por ejemplo, no solamente a respetar los derechos de los ciudadanos, sino también ocurra un delito, pues poder hacer una investigación adecuada, correctamente, para que esos medios probatorios sean
obtenido de manera lícita y una vez obtenido por poder acusar a esa persona. Eso es una cosa que hemos trabajando día a día, siempre estamos permanentemente comunicándonos, reuniones, en actividades con los jefes de la Policía Nacional locales para poder articular esa política que entre ellos y nosotros somos los principales actores para su aplicación. Muy bien, magistrado. En los medios de comunicación constantemente se ve cierto enfrentamiento entre el Ministerio Público y los jueces penales. A veces los jueces penales alegan que descargan a un imputado porque el Ministerio Público alegadamente no hace una investigación adecuada, correcta. Es decir, parece que no respeta lo que es el debido proceso en la fase de investigación. Y entonces se ven estas contradicciones en los medios de comunicación donde a veces el Ministerio Público acusa a los jueces de ser benévolos en algunas ocasiones, y entonces los jueces se defienden alegando que el Ministerio Público no llevó una buena investigación que le permitieran a ellos establecer una condena conforme al tipo penal que se ha cometido. Mira, yo considero que lo importante es que cada quien cumpla con su rol. Hay una separación de funciones según el Código Procesal Penal. Y los jueces tienen un rol, los fiscales tienen un rol. Yo siempre le digo a mis ministerios públicos, cuando ustedes van a una medida de coerción y piden prisión preventiva, el juez les da una garantía económica de $1, recurran a esa decisión. Si van a un juicio de fondo y descargan al imputado, recurren a apelación. Y si van a la corte y la corte confirma el descargo, pues debemos recurrir en casación. ¿Por qué digo esto? Porque la vía recursiva es la única forma que tiene el Ministerio Público de atacar efectivamente una decisión jurisdiccional y demostrar en una instancia superior que el juez se equivocó. O sea, de nada para nosotros podernos, a través de los medios de comunicación, decir que los jueces aquello, que los jueces esto, si no recurrimos adecuadamente y en el tiempo y en la forma como se debe recurrir. Yo considero que cada vez que un tribunal, sea colegiado o unipersonal, da una decisión, la ha tomado conforme a los criterios que ese juez o ese tribunal entiende en ese momento. Pueden estar equivocados. Y entonces, esa brecha, vamos a decirlo así, de ese error que ellos han cometido, le da a nosotros la oportunidad de un tribunal de alzada realmente revocar esa decisión. Yo en mi caso particular, por ejemplo, tengo decenas de sentencias de la Suprema Corte de Justicia a nuestro favor, o sea, revocando decisiones en la Corte de Apelación. Y ahí me encanta ver eso, porque eso implica que los jueces, pues, un tribunal colegiado entiende que se equivocaron, y la Suprema Corte de Justicia ha revocado esa decisión. O sea que lo importante es recurrir en el tiempo y forma cada una de las decisiones que da un tribunal, pero no ganamos mucho con acusar al juez, porque el juez va a decir, bueno, como usted ha planteado, el fiscal no investigó bien, la policía no investigó bien, entonces hay un tribunal de alzada que debe decir si efectivamente el fiscal y la policía investigaron bien. Sabemos que los fiscales y los policías nos equivocamos muchísimo en la investigación, pero por eso son estos cursos de capacitación, para ir reforzando esa parte importante para poder tener un buen proceso. Bien, magistrado, hemos llegado al final de nuestra entrevista, pero antes quisiéramos que usted nos responda esta pregunta. En lo que tiene que ver con el Distrito Judicial de Duarte, con asiento aquí en San Francisco de Macorís, a nivel de la Fiscalía, ¿se cuenta con la cantidad de Ministerio Público suficiente como para dar atenciones oportunas a todos los casos que ocurren aquí en San Francisco de Macorís? No tenemos el personal, digamos, suficiente. Por sencilla razón, San Francisco de Macorís es de las 4 provincias que uno regentea, la que mayor índice de criminalidad presenta. Nosotros ya estamos por 71 homicidios, muerte voluntaria, en lo que va de este año. Todavía falta prácticamente la segunda quincena de noviembre, más diciembre. O sea, nosotros necesitamos más ministerios públicos para San Francisco de Macorís, porque es una provincia con bastante índice de criminalidad. Sí, no quería terminar mi intervención para hacer una exhortación a las universidades, sobre todo, que con la entrada en vigencia del Código Penal, señores, no hemos difundido adecuadamente esta pieza legislativa, y una oportunidad que yo creo para que las universidades pues puedan hacer talleres, conferencias, nos pueden invitar cuando así lo entiendan necesario, y no solamente para que los estudiantes de Derecho y los abogados puedan conocer la norma, sino el público en general, que es a quien se nos va a aplicar definitivamente toda la legislación. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos infinitamente la participación del magistrado Felipe Restituyo, Procurador General de la Corte del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Gracias. Agradecer a los amables televidentes por la atención prestada y porque nos permiten cada domingo llegar hasta sus hogares, dándoles estas orientaciones en el ámbito
del derecho. Como dice el eslogan, acercando el derecho a la sociedad. Será el próximo domingo cuando nuevamente estaremos con ustedes llevándoles su programa semanal Justicia y Sociedad. Los Gigantes del Cibao te montan como un campeón en el 2015. Este 29 de noviembre estaremos rifando 4 motocicletas Tauro Turbo a tan solo 100 pesos el boleto. El 5 de diciembre, un Kia Picanto 2015 a tan solo